Espero se encuentren bien. Vamos a seguir con la exposición. Ya hace un par de semanas iniciamos la predicación expositiva versículo por versículo del Evangelio de Lucas. Y bueno, hermanos, esto nos lleva a mirar profundamente cuál es la intención de lo que Lucas nos está mostrando. Y hay algo que es importante, hermanos. Espero que niños, jóvenes lo hayan tenido en cuenta. Que el Evangelio no es una simple historia, sino es algo verídico. Tiene pruebas y evidencias históricas por donde queramos verlo. A la misma vez, hermano, hoy vamos a tratar algo en particular acerca de cómo Dios ve las cosas y cómo Dios espera que los hombres actúen en consecuencia a lo que Dios les ha revelado y lo que Dios les ha mostrado. Déjeme decirle que a lo largo de la historia se ha conocido la grandeza de algunos hombres. Por ejemplo, hombres de los cuales no podríamos olvidarnos, como Albert Einstein. Es un físico que ha revolucionado mucho en su tiempo, hablando acerca de cosas que son importantes en cuanto a la teoría de la relatividad y comprensiones acerca del universo, cosas que han quedado para hoy, así que son tenidos en cuenta en pedestales, hombres de los cuales alguien no puede olvidarse. Leonardo da Vinci, hermanos, un genio del Renacimiento, un hombre que no simplemente hizo esculturas, sino que ha sido un símbolo de la interpretación acerca del arte y la anatomía del hombre, cómo él ha hecho resurgir y mostrar por medio de eso cómo el hombre se ve. A la misma vez vemos hombres también que son reconocidos como Isaac Newton, matemático, físico, que de alguna forma ha dejado huella trascendental dentro de la historia de la humanidad. Imposible olvidarnos de ellos. Son tenidos en cuenta como grandes por las cosas que han hecho. Alguno que se remonta mucho más antes, Julio César, un líder militar, político, que ha transformado la República de Roma y la ha convertido en un imperio grande. Hombres de los cuales se hacen películas, hombres que son llamados y tenidos en cuenta como grandes. Pero hermano, déjeme decirle que como dice el profeta Samuel, Dios no ve con los mismos ojos que el hombre ve. Es interesante que Dios no tiene la misma percepción del hombre. Para el hombre algunas cosas y algunas personas son grandiosas, son relevantes, pero para el hombre, para Dios esas cosas son pequeñas, no son tan relevantes. Muchas veces, hermanos, nosotros confundimos la grandeza que verdaderamente a Dios le impacta con la grandeza que a nosotros nos impacta, y no es lo mismo. Yo quiero, hermano, que en esta mañana pueda tomar su Biblia y me acompañe al Evangelio de Lucas. Vamos a ir al primer capítulo y vamos a hablar algo en referencia a todo esto. Lucas capítulo 1. Vamos a tomar 3 versículos únicamente para poder hablar acerca del sermón que tenemos hoy. El título, hermano, de este sermón es la verdadera grandeza delante de Dios. ¿Qué hace grande al hombre? Julio César fue grande, sigue siendo. Newton, Einstein, son grandes de alguna forma. Pero cuando vemos a Dios, hay que ver cuál es la verdadera grandeza delante de los ojos de Él, porque Él no ve como ve el hombre. Lucas capítulo 1, versículo 15 al 17. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por permitirnos estar acá reunidos. Ruego en tu gran misericordia, Señor,
tú me ayudes, Padre, a predicar tu palabra, a enseñarla, a ser fiel a ella. Te pido, Padre, que puedas guiarme en esta labor, que me asistas con tu Espíritu Santo, porque en mis fuerzas yo no puedo, Señor. Te ruego también por mis hermanos, que el mismo Espíritu, Señor, que opera en nosotros pueda ayudarnos a comprender. Por favor, mi Dios, te ruego en esta mañana, ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué es la grandeza delante de los ojos del hombre? ¿Y qué es la grandeza delante de los ojos de Dios? Déjame decirle, hermano, que la mirada está distorsionada en este tiempo. Para algunos hombres, ser grande delante de Dios es tener posesiones. Para algunos, ser grande delante de Dios es tener muchas cosas acumuladas. Para algunos, hermanos, ser grande es tener el tiempo para hacer lo que uno quiere sin importar nada. La grandeza, hermano, ha sido algo que ha sido distorsionado. Hay hombres que son de alguna forma dotados por Dios para realizar actividades y son connotados por aquello que hacen y son grandes entre los de su clase. Pero verdaderamente será la grandeza esa la que dignifica a su ser. ¿Verdaderamente serán grandes por eso? Algunos, hermanos, simplemente no conocen la comprensión clara de eso. Pero déjeme decirle que no estamos lejos de caer en esos patrones. Algunos, hermanos, ven la grandeza como el símbolo de tener contactos, saber a quién acudir en tal momento, tener conocidos clave para poder actuar cuando hay momentos de aflicción, de dolor. Tener esos puntos los hace grandes. Para algunos, hermanos, dentro de los padres, la grandeza es que sus hijos hagan crecer todo aquello que ellos han dejado. Tienes que engrandecer todo lo que yo te he dado. Para algunos, hermanos, ser grandes es que los hijos puedan tener profesiones, estudios, riquezas, juntar muchos bienes. Para algunos, la grandeza se basa en todo aquello que es momentáneo. Hay hombres que dicen, no, si mis hijos no llegan a hacer esto, no sé, porque quiero que sean grandes en medio de esta sociedad, en medio de este mundo. Quiero que sean reconocidos. Algunos quieren que en sus familias sus hijos sean los preeminentes. Quieren que tengan un lugar. Ahora, hermano, no estoy peleado con eso. No es que está mal estudiar. No está mal prosperar. No está mal querer ser grande en esas cosas. Pero, hermano, yo creo que hay una cosa mucho más relevante para cuando uno viene a los pies de Cristo. Las cosas ya cambian. Uno ya no mira las cosas como antes. Si alguien le preguntaría a un creyente, ¿cuán grande quieres que sea tu hijo? Hermano, yo creo que va a pensar mucho en cuanto a lo que verdaderamente es ser grande en esta vida. Porque hay hombres que a la vista de otros pueden parecer insignificantes, pero a la vista de Dios son grandes. No por lo que poseen, no por lo que tienen, sino por lo que hacen y por la convicción en la cual viven. Así que la mirada, hermano, está muy distorsionada del hombre. Y lastimosamente, déjeme decirle que también eso puede ocurrir dentro de la iglesia. Pueden haber hombres jóvenes que se frustren al no ver su vida desarrollada. Y pueden ver que simplemente ser cristiano no es suficiente. Hay que ser algo más. Hermano, una vez más, no estoy en contra de prepararse, no estoy en contra de estudiar. Me gusta estudiar, hay que estudiar. Pero eso no te hace grande delante de Dios. Eso te puede hacer grande delante de un tío, delante de un pariente, delante de una joven, delante de una jovencita. Ser grande verdaderamente no es aquello superficial. Ser grande, hermano, es más que tener 2 títulos y unos cuantos bienes. Ser grande es muy distinto. Y eso es algo de lo que vamos a hablar, hermano. Ahora, déjeme decirle que hay muchos hombres que se esfuerzan por ser grandes delante de otros hombres. Hay gente que se esfuerza por aparentar ser alguien delante de otro hombre. Hay gente que lucha
para ser alguien delante de otro, para que lo miren y le digan, te respeto ya porque sí, ya tienes 2 doctorados, ya has estudiado, tienes una preparación, te respeto. Sí, no, es que tienes tantos bienes, no, ya ahora yo te respeto. Hermano, hay gente que se esfuerza por hacerse ver grande con otros. Lo primero que yo quiero que veamos, hermano, en este relato es que se nos está hablando de la grandeza de alguien que ha impactado en su tiempo. Se está hablando de la grandeza de un precursor, de aquel que había de venir. Cuando vemos la vida de Juan el Bautista, hermano, más allá de ver a un hombre en el desierto con cuero y comiendo miel silvestre y pescado, estamos hablando de la verdadera grandeza que debe de ver un hombre en el hecho de su labor. Ahora, hermano, como les dije, hay gente que se va a esforzar en aparentar ser grande delante de otros. Una vez más, voy a recalcar esto una tercera vez porque no quiero que se me malentienda, pero es necesario que usted comprenda el fundamento de la fe cristiana. En primer lugar, hermano, cuando vemos a Juan el Bautista y se nos relata a través del Evangelio de Lucas, se nos dice que él iba a ser grande en cuanto a su nacimiento. De alguna forma él iba a cambiar algo muy distinto. ¿Por qué? Iba a venir de una madre y de un padre que ya eran adultos, ancianos. Su nacimiento era algo providencial, hecho por Dios. Pero a la misma vez su concepción, hermano, el hecho de ser alguien en esta tierra, no era para ser reconocido por los hombres, ni ser respetado por ellos. Ahora, ahí va el punto, hermano. Hay mucha gente que quiere crecer en todos los aspectos, conocimiento, economía, ¿para qué? Para ganarse el respeto de los demás. Para que cuando los vean, los saluden. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, señor? Oh, doctor, oh, ingeniero, oh, arquitecto. Hermano, hay gente que se esfuerza para que lo traten como alguien grande. Pero este no iba a ser el caso de Juan. Juan iba a vivir de otra manera, porque él no iba a pretender ser grande delante de los hombres. Dice, hermano, esto en el versículo 15, la primera parte, porque este será grande delante de Dios, delante de Dios. Y eso, hermano, es muy importante. Si alguien tuviese que calificarte y si alguien tuviese que decir quién es grande, quién es pequeño, o qué cosas o qué cualidades te hacen grande, ese debe de ser Dios y debe de importarte cómo Dios te ve. Eso es lo que Juan de alguna forma va a buscar y lo que dice Dios que él iba a hacer. Por lo que vemos, hermano, la grandeza es algo que se busca por el esfuerzo. Pero, hermano, a la misma vez la grandeza que nosotros vemos hoy relatada es una grandeza que no quiere impactar a otros, sino más bien es una grandeza que quiere de alguna forma mostrarse y ser evidenciada a Dios. Ahora, este es el primer punto, hermano. Y yo quiero que reflexionemos sobre eso. ¿Cuánto esfuerzo hace cada uno como creyente? No para ser visto grande delante de sus pares, de otros hombres, de otras mujeres. ¿Cuánto esfuerzo hace un creyente para ser visto grande, pero delante de Dios? ¿Qué esfuerzo haces para que diga Dios, wow, verdaderamente mi hijo, mi hija está haciendo todo lo posible por ser alguien para mí? Hermano, muchas veces el hombre, la mujer, todos hacemos esfuerzos extra para que los demás nos vean de manera distinta. Y muchas veces dentro de la vida del cristianismo, hermano, sucede que se olvidan de lo otro. Muchas veces de manera inconsciente no les importa. Y déjame decirle, no es tan inconsciente, porque son conscientes todos de lo que hacemos y lo que no hacemos. Somos conscientes de que dejamos de hacer cosas que le importan a Dios y hacemos cosas que verdaderamente tal vez son importantes para nosotros, pero no son relevantes para Dios. Muchas veces dejamos lo primero en el último lugar. Y Juan no iba a ser así. Y de alguna forma, hermanos, se espera que todos los creyentes busquen esa grandeza delante de Dios. Hermanos, jóvenes, niños, padres, ese es el propósito de un cristiano. El cristiano vive a diferencia del mundo.
es como el salmón, no va hacia o guiado por la corriente, va contra la corriente. Vamos en contra de todos los estigmas, los paradigmas, de todo aquello que califica y cualifica a los hombres. Una vez más, eso no dice que no hay que prepararse, pero las prioridades son distintas. Y Juan de alguna forma iba a ser un hombre así. Ese es el ejemplo que todo creyente debe querer tener, ser distinto para con Dios, no para con los demás. Poder alcanzar esa grandeza delante de Dios. Y ahí, hermano, es donde entra la parte de nuestra actitud. ¿Cómo estamos haciendo y cómo estamos desarrollando el hecho de ser parte del cuerpo de Cristo? ¿En qué involucramos, en qué invertimos nuestro tiempo para crecer delante de Dios? ¿O simplemente es que somos parte de aquellos que de manera vacía dicen creer en Dios y no están preocupados cómo Dios los está viendo? Hermano, eso es muy importante. Si hay algo de lo que muchas veces se puede decir de aquellos que estudian mucho, es que se enfocan simplemente en el querer tener el pensamiento embotado, lleno de conocimiento, pero nada de practicidad. Pero también está lo contrario. Hay gente que no puede querer tener mucho conocimiento y simplemente se encarga a vivir así como viene el día y como viene la vida, improvisando. Y la vida del creyente no es algo así, hermano. La vida del creyente tiene que tener un propósito y es estar bien delante de Dios. A la misma vez, hermano, esto es muy importante. Cuando tú veas tu vida, nunca la compares con la de otro hombre, con la de otra mujer, con la de otra familia. Nunca la compares. Y menos cuando no es del Señor. Porque una familia de Dios va a buscar que su familia sea grande delante de Dios y no se va a equiparar a parecerse a otra familia en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que vive, en cuanto a lo que come, en cuanto a lo que tiene, sino en cuanto se parecen a Cristo. A la misma vez, hermano, esa es la reflexión que nosotros debemos de tener. ¿Cómo como creyentes estamos haciendo este análisis y esta evaluación de qué es ser grande verdaderamente delante de Dios? A la misma vez, hermano, ser grande delante de Dios tiene esfuerzos, requiere cosas que nosotros debemos de hacer. Y lo que nos dice Lucas acerca de Juan, dice, no beberá vino ni sidra. Hermano, de alguna forma, Lucas nos está hablando de que Juan podría haber tomado, o Zacarías podría haber dado el voto del nazareato a su hijo, a Juan. Bueno, acá simplemente se nos está diciendo que él no beberá vino y sidra, no tomará ninguna bebida fuerte. Pero no se nos dice algo del cabello, como los nazareos tenían que tener, era algo que ellos guardaban. Pero se nos dice que Juan iba a tener una vida que iba a estar distanciada de los demás. Y podríamos deducir por inferencia o por implicación a lo que dice el texto que él podía ser nazareo o tener ese voto, que Zacarías hizo ese voto por su hijo. Eso quiere decir, hermano, que Juan iba a estar alejado de los placeres comunes, del vino, la sidra, de aquellas cosas que estaban siempre presentes. Hermano, ser grande delante de Dios implica sacrificio, implica negarse a los deleites del mundo, implica decir no a aquello, aunque pudiera, pero no. Ser grande delante de Dios, hermano, como han habido hombres a los cuales muchas veces admiramos, de los cuales alguna vez citamos algunas frases y decimos, wow, qué grande predicador, qué grande evangelista, qué grande este hombre como pastor. Eso fue porque entregaron su vida al Señor. Eso fue porque entregaron por completo su tiempo al Señor. Y más cuando alguna vez leemos un libro y decimos, wow, ¿de dónde ha sacado todo esto? Es que ellos buscaron ser grandes delante de Dios y han dejado de lado todos los placeres. Hermano, ser grande delante de Dios es también negarse a esas cosas. Ahora, hermano, no estoy diciendo que usted tiene que hacerse asceta, no estoy diciendo que usted tiene que hacerse monje, no estoy diciendo que tiene que encerrarse en su casa y no salir. No, hermano, simplemente van a ser las elecciones las que van a formar parte de lo que usted va a hacer delante de Dios y lo que Él va a llamar como grandioso y bueno. Las elecciones, hermano, implican un acto, esfuerzo, y como esfuerzo va a darnos una consecuencia.
Y cuando hablamos de esto, hermano, de dejar a un costado, no es algo que simplemente se pida a los nazareos. No, usted puede decir, pastor, usted acaba de decir que Zacarías puede ser que haya hecho un voto para su hijo y él sea nazareo, así como Sansón y eso. Eso estaba en el Antiguo Testamento, pastor. Eso no podría pedírsenos a nosotros. Déjeme decirle algo. El apóstol Pablo dice, presentad vuestros cuerpos como sacrificio agradable, perfecto, delante de... Hermano, el ser grande delante de Dios implica morir a uno, implica negarse, y no simplemente en el Antiguo Testamento. Y cuando Pablo nos muestra eso, dice, presenten vuestros cuerpos. Prepárense para hacerse y verse grande delante de Dios. Ahora, hermano, eso es algo que nos debe de llamar la atención, porque no va a ser fácil morir, no va a ser fácil negarnos a nosotros. ¿Cuántas veces, hermano, quemamos el tiempo? ¿Cuántas veces perdemos el tiempo? ¿Cuántas veces el tiempo se esfuma de nuestras manos? Muchas veces, hermano, no hacemos las cosas que tenemos que hacer y no invertimos donde tenemos que invertir. Hermano, un padre se encarga de invertir en la educación de sus hijos, ¿verdad? Uno quiere que sea médico, abogado, lo que fuese. Pero que hay, hermano, del esfuerzo para poder guiar a tu familia. Que hay del esfuerzo de negarte esos placeres, de decir, no, mira, yo llego cansado, pero debo de llevar a mi hijo para que se prepare en esto. Debes de negarte a ese placer para poder guiar a tus hijos. A la misma vez, terminas del trabajo o es que has trabajado hasta tarde, buscas el tiempo para sentarte con tu familia y guiarlos a la piedad familiar. Es muy importante abstenerse de los deseos. Ahora, cuando vemos acá, no beberá sidra ni vino, nos estamos refiriendo a los deleites que hay, hermano, no simplemente a eso. Eso es muy importante. Muchas veces, hermano, y hoy se ha construido una frase, hacer ocio. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo nada. Como el hacer nada fuese algo. Simplemente es pérdida de tiempo. Todos estamos siempre haciendo algo. O estás haciendo algo productivo o estás perdiendo el tiempo. Hermano, y ese es el punto. Más a los hombres se nos llama en responsabilidad a guiar a nuestras familias, a morir a esos deseos, al cansancio. Hermano, uno de mis hijos no me daba mucho que hacer en las noches, pero sí había uno que me daba mucho que hacer en las noches, y por más cansado que esté, yo tenía que hacerlo. El mayor se dormía como nada, pero el último, sí, cuando estaba a punto de dormir, pedía cosas que sí causaban molestia, pero el cansancio no importaba. Aunque era un deseo y un placer dormir, el esfuerzo por cultivar parte de todo eso. Porque cuando hablamos de la grandeza de Dios, hermano, no debemos de desenfocarnos de estos tres aspectos. Dios como ve grande a los hombres como padres. Dios como ve grandes a los jóvenes como hijos. Dios como ve grandes a las mujeres como ayuda idónea. Porque no simplemente va a ver a los hombres, va a ver a las mujeres en su labor, va a ver a los jóvenes en su disposición y en respeto a sus padres. Así que todos estamos y tenemos el llamado a querer ser grandes delante de Dios. Y eso implica esfuerzo, hermano, hermana, joven, niño. Implica esfuerzo. Implica que se demande de nosotros algo que muchas veces no queremos dar y no estamos dispuestos a hacer. Aún incluso cuando uno tenga nietos, ha de tener que seguir haciendo el esfuerzo. Acuérdense de la mamá y de la abuela de Timoteo. Acuérdense, es muy importante. Ahora, hermano, no simplemente ser grande es negarse a uno mismo y a los deseos. Es presentar el cuerpo, es luchar por hacer aquello que va en contra de lo que queremos. Y ahí va a encontrar su lucha cotidiana, hermano, todos los días. Y quiero que preste atención porque es muy importante. Porque estamos hablando de ser grande delante de Dios. Muchas veces, hermano, suele pasar que ponemos las fichas en lugares equivocados. Ahora, Lucas nos va a decir que también es buscar la grandeza delante de Dios. No es simplemente el hecho de entregarse y volverse como un monje.
sino también el hecho de poder estar guiado por Dios. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Será lleno del Espíritu Santo. Hermano, esto es importante. Muchas veces cuando vemos a Juan el Bautista, vemos a un hombre que estaba predicando el Evangelio, que iba en contracorriente, pero pensábamos como que si él nunca hubiese tenido tentaciones. No, hermano, de seguro Juan también tuvo tentaciones. No se nos describe, pero todos tuvimos tentaciones. Y Juan no era la excepción, de seguro. Es por eso que también se dice que será lleno del Espíritu Santo. Y la palabra que se usa ahí para lleno en el griego es la palabra pleró. Eso quiere decir controlado, dominado. Él será dominado por el Espíritu Santo, será guiado por el Espíritu Santo. Ahora, hermano, usted puede decir, bueno, eso era Juan el Bautista. Déjeme de darle una buena noticia, hermano. Todos los creyentes, todos los cristianos tenemos algo en común: el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. El punto es que si queremos ser guiados, o es que si queremos contristar al Espíritu Santo. Ahora, lo también, hermano, que es llamativo de todo esto es que ser grande, hermano, es tener una vida devota. Ser lleno del Espíritu Santo es creer en Cristo y Él hace su obra, nos santifica, nos aparta, nos da de su Espíritu. Pero a la misma vez, hermano, se nos dice que nosotros podemos rebosar, llenarnos en Él. Y eso, hermano, implica devoción a Dios, implica dedicar tiempo a lo que Él llama bueno. Escuchar la palabra de Dios, orar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Hay algo que es muy importante, hermanos, que ha caracterizado a muchos hombres en lo largo de la historia que conocemos. Uno de los que siempre me ha llamado la atención, hermano, y cuando estábamos estudiando, nos hacían un énfasis sobre esto. Muchas veces vemos a hombres como Calvino, vemos a hombres como Charles Spurgeon, que eran grandes predicadores. Por ejemplo, Charles Spurgeon predicaba ante una gran multitud de personas. 4,000, 5,000, bastante, hermano. Y sabe, no hay un creyente que no pueda vivir en la dependencia del Espíritu Santo, no debería. ¿Y sabe lo que hacía Charles Spurgeon a la hora de ir a predicar ante tanta gente? No era la confianza que él tenía en lo aprendido, sino era en la dependencia que tenía que tener del Espíritu Santo y en la vida que tenía que cultivar en relación con el Espíritu Santo. Él caminaba desde donde le tocaba entrar y subía, dice, las escaleras, repitiéndose al mismo: creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué, hermano? El hecho mismo de que yo esté parado acá no radica en el conocimiento que yo pueda tener, sino radica en el poder del Espíritu Santo, en quien nos guía a predicar su palabra. No somos nunca nosotros, es la comunión que buscamos y el estar repletos, inmersos, controlados en medio de Él. Ser grande delante de Dios no es parecerse a Charles Spurgeon, no es querer ser alguien como ellos preeminente. Ser grande delante de Dios es buscar la comunión con el Espíritu Santo, buscar esa intimidad con Él, con Dios. Y eso viene a raíz de la piedad, de una vida de devoción en oración. Son cosas, hermano, que muchas veces hombres y mujeres dijeran: bueno, eso no es tan relevante. Sí, hermano, para Dios sí. Esas pequeñas cosas como la oración y la meditación en la palabra son muy importantes y hacen grande al hombre delante de Dios. Nunca eche a un costado eso. Si la vida espiritual de un creyente está ahogada, detenida, estancada, hermano, todos alguna vez hemos tenido agua en la terraza, en un pequeño bote, en algún lugar que se ha quedado, ¿verdad? Y el agua con el tiempo se pudre. Hermano, muchas veces en nuestro crecimiento podemos estar estancados, detenidos, porque no estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, no estamos buscando la guía. Un creyente no puede mantenerse en ese estado. Un creyente debe de buscar ser controlado, lleno, absorto, consumido por Él.
Ahora, hermano, pareciera lo que estoy diciendo fuese una utopía, algo imposible de creer. Hermano, déjeme decirle que es posible. Cuando vemos hombres que hacen grandes obras como misioneros de los siglos XV en adelante, 16, 17, hombres que se han esforzado, es porque han sido guiados por el poder del Espíritu Santo. Hermano, eso también impacta en nuestra familia. ¿Quieres que tus hijos sean grandes delante de Dios? Ora al Señor para que ellos puedan ver lo bueno. Hudson Taylor, un joven, desde niño que tal vez no tenía mucho interés por el Señor, pero su madre perseveraba en la oración, se lo entregaba a Dios constantemente, hasta ser uno de los hombres que ha ido en las primeras misiones a China. Hermano, siendo autoridad. Eso es ser grande delante de Dios. Y cómo los padres infieren en esa labor, en ese rol, pidiendo que sus hijos también sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Es muy interesante. ¿Por qué? Dice, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. Hermano, esto no iba a ser algo distintivo únicamente para Juan. Dios obra en su soberana voluntad. Muchas veces podemos pensar que los niños no son tal vez tenidos en cuenta. No, hermano, déjeme decirle que ellos escuchan la palabra y que Dios puede obrar con ellos como quiere. Porque como le dice Jesús a Nicodemo, ¿tú sabes de dónde viene el viento? No, no sabes. Y no sabes a dónde sopla, tampoco sabes. Tú ves al viento, no lo ves. Así es Dios y su voluntad. Así obra con el que quiere y cuando quiere. ¿Puede hacerlo en un niño? Sí. Es muy importante también cómo uno ve eso. Cómo debe de impartir instrucción. Porque Dios puede obrar y puede dar al Espíritu Santo a un niño. Puede convertirlo. Puede llamarlo de la muerte a la vida eterna, de la oscuridad a la luz. No es algo únicamente para nosotros. Así que ser grande delante de Dios, hermano, implica compromiso, implica esfuerzo, dedicación y mirar por aquellos que están también a nuestro lado y ver que Dios también es soberano sobre todo eso. Ahora, se dice algo que es muy importante de Juan el Bautista. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ahora, hermano, hay algo que tenemos que decir de esto. Un hombre no puede convertir ni cambiar el corazón de una persona. No puede, hermano. Una vez más, yo puedo predicar todo lo que ustedes quieran, quedarnos 3 horas acá, pero yo no puedo convertir su corazón. Y de alguna forma, cuando se hace esta mención, dice, Él hará convertir, Él hará que el corazón de muchos vuelvan y se conviertan al Señor. Eso simplemente pasa por la labor que Juan debería de tener. Y saben, hermano, Juan era un hombre muy hábil. Era un hombre que enseñaba acerca de Dios y tenía el valor para hacerlo. Era un hombre que era de alguna forma coherente con aquello que había recibido. ¿Qué se dice de Juan? Jesús dice, no ha nacido otro como Juan. No hay alguno que haya venido de una mujer que se parezca a Juan. Pero ¿por qué dice eso? Cuando vemos a Juan, no simplemente se nos demuestra o se nos ve o se nos enseña, mejor dicho, a un hombre que iba por el desierto gritando como loco, sino era un hombre que estaba buscando el bien de sus hermanos y estaba queriendo hacer la voluntad de Dios. Hermano, todo creyente, todo cristiano tiene como propósito volver el corazón de todos los hombres a Dios. Ser grande delante de Dios, hermano, es estar involucrado en aquel propósito que el Señor nos ha dado. Predicar el Evangelio, anunciar esas verdades, así como lo hacía Juan. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Muchas veces únicamente se piensa, bueno, el pastor es el que predica. Él es como que él tuviera la labor y la responsabilidad de anunciar las verdades para que todos los demás vengan a los pies de Cristo. Sí, hermano, se nos pide que enseñemos, se nos pide que prediquemos. Pero ¿sabe qué, hermano? Esa labor se ha dado a cada uno de los creyentes, a cada uno de los hombres.
sea varón, sea mujer. El Espíritu Santo ya está sobre cada uno de nosotros. Y eso, hermano, también muestra que es el grande. No debemos de olvidarnos de ese punto, que es muy importante. Ahora, hermanos, cuando vemos la descripción de Juan, hay algo que se nos dice, que se muestra la grandeza de este hombre para con Dios. El versículo 17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esto es muy importante, hermanos. Juan tenía que ser aquel hombre que anuncie la verdad de Dios. Tenía que ser aquel hombre que pueda estar de alguna forma mostrando al pueblo cuál era su estado. Ahora, si usted, y espero que haya leído su Biblia, si usted conoce la historia de Elías, sabe cómo Elías predicaba el Evangelio. Elías no tenía el temor de decir las verdades a los hombres. Elías no tenía el temor de decir las cosas que estaban mal y cómo Dios iba a actuar. De alguna forma, Juan el Bautista era un hombre así. Él tenía que ser el cumplimiento de la promesa para que viniese Cristo, la promesa más grande. Juan, cuando iba a predicar el Evangelio, cuando anunciaba las verdades, no las hacía como las hacen los hombres ahora. Hoy te dicen: ven cómo estás, no importa cómo te encuentres, simplemente ven y te aceptamos tal y como tú eres. No, Elías no predicaba el Evangelio. Elías decía que el pueblo estaba en rebeldía para con Dios y les anunciaba las calamidades que iba a venir. Pero a la misma vez Juan tenía ese mismo espíritu. Y no se está refiriendo que al espíritu de Elías se entró en el de Juan, sino que el Espíritu Santo capacitó a estos hombres en su tiempo para anunciar las verdades de Dios sin temor a nada ni a nadie. Ahora, recuérdese lo que anunciaba Juan. Oh, escribas, hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados. Juan era un hombre duro para predicar el Evangelio, no porque él quisiera, sino que simplemente estaba describiendo la verdad de su tiempo. Jeremías en su tiempo, habían religiosos, el pueblo de Israel se había apartado de Dios por irse en contra de él para querer hacer su voluntad. En el mismo tiempo de Juan lo mismo, la religión había quedado torcida, doblada, y él no dudaba en decir las verdades como eran. Hoy, hermano, vamos a ver que hay hombres que tiemblan al querer decir: Dios dice esto. Vamos a ver que hombres van a decir: pero si digo esto, no me van a querer hablar. Pero si digo esto, por ahí se van. Pero si digo esto... Hermano, tener el Espíritu de Dios en cuanto a decir la verdad no es algo que únicamente se les pide, exige a los pastores, sino a todos los creyentes. Es decir la verdad. Dios dice esto. Porque el propósito no es ganar adeptos. Eso es lo que vamos a ver. No es ganar gente que esté a tu favor, sino es ganar gente para la gloria de Dios. Ahora, dice, él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. La forma en la cual él predicaba, Elías, y la forma en la cual Juan hacía, eran las mismas. El propósito, hermano, era hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Ahora, hermano, eso puede interpretarse de dos formas. Uno puede decir hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Es como que una relación se ha roto, ¿verdad? Una familia quebrantada, para que esos vuelvan a ser esa familia judía. Esa puede ser una interpretación. Pero la otra, hermano, es la que de alguna forma tiene un poco más de sustento. Cuando dice hará volver el corazón de los padres a los hijos, se está refiriendo a los padres que guiaban a la iglesia, por así decir, de ese tiempo. Al sumo sacerdote, a los sacerdotes. Ellos eran los padres que enseñaban al pueblo la verdad de Dios. Pero a causa de la mala instrucción, la relación y las cargas que ellos ponían, ellos como espirituales de alguna forma se habían dividido. Y la predicación y la exposición de Juan era que estos hombres recapaciten al escuchar que el Mesías ya estaba viniendo y ellos puedan volver y puedan ir y enseñar acerca de la promesa que Cristo iba a cumplir y puedan volver esa relación del pueblo reunido. Ahora, hermano,
La otra interpretación acerca de volver a las familias a ser uno para Cristo no está tampoco mal descabellada. También de seguro ese es el propósito por el cual Juan ha venido. Pero creemos, hermano, que el propósito particular y principal era de que los maestros de ese tiempo vuelvan al camino, para que los hijos del Señor, porque escuchen esto, las enseñanzas de los fariseos, de los saduceos, estaba fundamentada en los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Abraham se dice que es el padre de la fe, pero dice que el pueblo había perdido su fe, y perder la fe es vivir como uno quiere. Y Juan debía de apuntar a la vida licenciosa que tenían y decir, a causa de eso, vuelvan a la fe de sus padres, vuelvan a la fe de los padres, vuelvan a la fe de Abraham, vuelvan a la fe de Jacob, vuelvan a la fe de Isaac, vuelvan a la fe de sus padres. Hermano, eso le ha causado grandes problemas. Una de las cosas que Juan hizo es predicar de manera clara, aún bajo el reinado o el gobierno de Herodes. Anunciar las verdades que él decía. La mujer que tienes no es tu mujer, es la mujer de tu hermano. Anunciar esas verdades para Juan no era algo difícil, porque él estaba llamado a hacer eso. Pero hermano, muchas veces vemos que hacer la voluntad del Señor en este tiempo puede verse comprometida por buscar beneficios, por querer buscar estar bien con alguien. Y eso es algo que no se debe de hacer, no se debe de buscar eso. Debemos de buscar ser grandes para con Dios. Y ese es el ejemplo que nos da Elías, ese es el ejemplo que nos da Juan. Pero a la misma vez, hermano, ser grande delante de los hombres es todo lo contrario que hoy vemos dentro de algunas iglesias. En algunos lugares, hermano, buscan hacer adeptos de uno. No tienes que seguirme a mí, tienes que hacerme caso a mí. Cuando no se dice, escudriña la palabra, busca la palabra. Y Juan nos va a decir que uno de los propósitos por el cual venía, iba a ser grande, era de que no iba a mirarse en él. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Él iba a anunciar todas esas verdades con un fin. Ahí dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hermano, una de las labores que podemos ver acá es la labor que tienen los pastores. Predicas el Evangelio no para estar bien con alguien. Predicas el Evangelio no para tener más adeptos. Predicas el Evangelio para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Se predica el Evangelio para eso. Y eso, hermano, implica dolor, implica dejar de lado muchas cosas. Con gozo se hace, pero implica eso, hermanos. Tú vas a ver hoy muchos lugares donde la gente quiere que lo sigan a uno. Y vas a ver mucha gente que dice, es que mi pastor dice, y nunca van a decir la palabra de Dios dice. Lastimosamente es gente que busca hacerse de adeptos para sí mismo, preparándose gente para sí mismo, preparándose personas para sí mismo, preparándose un lugar para sí mismo. No me equivoco y digo la verdad. Porque tú vas a ver, hermano, en gran parte de donde hay ese tipo de interpretación y donde hay ese tipo de pensamiento y de gobierno, la iglesia nunca se fundamenta sobre la escritura. La iglesia se fundamenta en los propósitos del pastor, en la meta del pastor, en la mirada del pastor, en el objetivo del pastor. Pero Juan nos muestra que la verdadera grandeza tanto de un pastor como de un cristiano es preparar al pueblo para Cristo, prepararlos para que cuando Él venga, y esto es muy interesante, hermanos,
Muchos, dice que de los fariseos, de los escribas, salían a bautizarse en el bautismo de Juan, ¿verdad? Mucha gente se bautizaba para arrepentimiento, pero no todos. Muchos salían, pero no todos. Algunos sí eran convencidos por lo que decían. Y algunos le preguntaban: Juan, ¿tú eres el Cristo? Dínoslo. No, yo no soy. Viene uno detrás mío, que es más grande que yo, del cual no soy digno de desatar el cordón del calzado. Yo les bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás mío, Él los bautizará en fuego y en espíritu. Hermano, esa es la postura, esa es la comprensión de un creyente. Y es interesante que Juan decía, cuando sus discípulos van y le preguntan, cuando Cristo aparece, después de que lo bautiza, los discípulos ahí a la mitad: Juan, ¿qué hacemos? Tus discípulos están yendo con Jesús. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Juan? Vayan con Él. Síganlo a Él. Yo ya he cumplido con mi labor. Hermanos, ser grande delante de Dios no es buscar gente que te siga a ti. No es buscar gente que esté de acuerdo contigo. Ser grande delante de Dios es preparar a la gente para que siga a Cristo y decirle: sigue con Él, ve con Él. Hermano, implica decir: es necesario, como decía Juan, es necesario que mengue yo, que me haga menos para que Él crezca. Hermano, esto es todo lo que un cristiano debe de hacer. Debe de buscar negarse así a uno. Debe de buscar de ser menos uno para que Cristo sea. Ahora, hermano, es algo que muchas veces va a costar. Porque nuestra mirada, si no está puesta en el lugar correcto y no tenemos los anteojos correctos, déjeme decirle, yo los uso. Si usase otros de otra persona, no miraría claramente. Es por eso, hermano, que para leer la Biblia hay que ponerse los anteojos de un cristiano, porque es únicamente donde vas a poder ver lo que el Señor pide. Pero si los estás viendo con tus propios anteojos, si estás poniendo tu propia mirada sobre este santo libro, déjame decirte que vas a encontrar simplemente cosas que te quiten de tu comodidad. Vas a encontrar cosas que no se alineen a lo que tú quieres. Pero cuando te pones los anteojos correctos, vas a ver cómo debe ser la vida genuinamente de un creyente. No una vida centrada en uno mismo, sino una vida centrada en aquel que nos llamó, en aquel que nos rescató, en aquel que nos sacó de ese hueco profundo, llamándonos a negarnos a nosotros. Hay algo, hermano, que debemos de ver claramente y meditar. ¿Cómo es que tú te estás viendo, hermano? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ve Dios delante? ¿Cómo te ves? Saben, hermano, estas acusaciones han estado y van a estar. El apóstol Juan, en el capítulo 3 de Apocalipsis, dice esto a una de las iglesias. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo una iglesia se ve? Dios le dice, Cristo le dice: tú te ves rico, tú te ves próspero, tú te ves bien, pero está buscando. ¿Cómo te ve Dios? ¿Grande? ¿O a tus ojos simplemente te ves así? Hermano, es muy importante ver en cuál estado nos encontramos. Es necesario ver qué es lo que Dios está viendo de nosotros, de nuestra vida. La grandeza, hermano, es aquella que glorifica a Dios, aquella que se busca hacer en todo sentido,
para nuestro único y verdadero Dios. La religión verdadera es esa: dejar de ser uno para que sea Cristo. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos el hecho de poder mirarnos más allá de donde Dios nos ve, nos tiene que hacer reflexionar en las advertencias que la palabra nos dice. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 14 dice: este es el pensamiento que debe de haber en nosotros. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme, lejos esté de mí decir: sí, yo me siento bien, yo estoy bien, cuando no es así. Gloriarnos en la banalidad del mundo, hermano, no es algo que un creyente hace ni algo que un creyente busca. Pero a la misma vez, hermano, hay un versículo que lo dejé para el final. El gozo que Zacarías y Elizabeth iban a tener, y yo quiero que presten atención, el gozo que Zacarías y Elizabeth iban a tener iba a ser distinto al gozo que otros hombres y otras mujeres iban a tener. Yo quiero que vea el versículo 14 del primer capítulo de Lucas. Lo dejé al último porque es necesario ver esto también. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. El ángel le dice a Zacarías y a Elizabeth, o en particular a Zacarías: tendrás gozo y alegría. Bueno, el hijo de Zacarías muere decapitado. El hijo de Zacarías vive queriendo hacer la voluntad de Dios, vive con lo necesario. El hijo de Zacarías, más allá de querer progresar para sí mismo, busca que el reino de Cristo progrese, el reino de Dios se extienda. Padres, ¿qué te da gozo y alegría para con tus hijos? ¿Que ellos consigan todas sus metas? ¿Qué te da gozo y alegría? ¿Que puedan servir a Dios? ¿Que puedan conocer a Dios? Hermanos, hermanas, ¿qué te da gozo y alegría? Decir: mi hijo está en lo más alto, pero con el Señor está en lo más bajo. ¿Qué te da alegría? ¿Qué te da gozo? ¿Por qué estás trabajando? ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás luchando? ¿En qué estás invirtiendo? ¿En la grandeza que va a alcanzar para los ojos del mundo? ¿O estás trabajando para la grandeza que puede alcanzar en su servicio, en su conocimiento de Dios? Todos quisiéramos ser Zacarías y tener un hijo como Juan, pero no siempre es así. Pero mientras podamos, hagamos las cosas que sí se pueden. Orar, exponerlos a la palabra, no dejarlos sin reprensión. Esa es la verdadera grandeza de la que un creyente debe de buscar. Y esa es la grandeza que un padre debe de querer para sus hijos. Ser grande delante de Dios. Ser grande delante de Él. Y no buscar, y como dice Pablo, yo lejos esté de gloriarme en decir soy esto, soy tal. Hermano, la cuantía importa. Una vez más, no estoy en contra del estudio, no estoy en contra del progreso, estoy a favor de todas esas cosas, pero que haya un balance. Cuán grande eres para algunas cosas, también cuán grande seas delante de Dios. Eso es lo que es el Señor. Ahora, hermano, amigo, amiga, tal vez has estado viviendo pensando que eres grande por lo que tienes, por lo que Dios te ha dado en su gracia común. Y ante los ojos de las personas, o cuando vas a algún lugar, todos te saludan y se inclinan y te dan la mano por respeto a lo que eres. Déjame decirte que esa grandeza es momentánea, se va a ir. La verdadera grandeza
La que debes de buscar es aquella que Dios da. Aquella que Dios da al reconocer a sus hijos. Y pueda decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. A la misma vez, padres, no puedes exigir más a tus hijos de lo que tú les estás mostrando. No puedes esperar que sean buenos cristianos o sean grandes delante de Dios cuando tú no les estás dando el ejemplo. Cuando el Evangelio es lo último, no esperes que ellos respondan como tú les estás pidiendo cuando no lo hacen. Ahora, ser grande es tener a Cristo, amigo, amiga. Ser grande es tener a Cristo. Los bienes temporales son buenos, pero los eternos son mejores. Ellos no tienen fin. Y déjame decirte, no hay dos vidas para probar eso. ¿Le eres fiel en esta vida o le eres infiel en esta vida? No hay otra oportunidad. ¿Le eres grande a Dios en esta vida o no? No hay forma, no hay segundo tiempo. ¿Es ahora o es nunca? Joven, busca ser grande delante de Dios, delante de los ojos del Señor. No busques la aprobación del mundo, busca la aprobación de Dios, la aprobación de Cristo. Que cuando veas tu vida y veas la Biblia y lo que Dios exige, digas, wow, he luchado por lo que el Señor llama bueno. El Señor me pide que sea útil y servicial en todos los aspectos. He crecido en conocimiento bárbaro, pero también en aquello que Dios llama bueno. Que el estándar no lo ponga el mundo, hermanos. Que el estándar lo ponga Dios. Y que el estándar que te mida sea a la palabra de Dios y no al estándar del mundo. Y por última vez, hermano, para que no se vaya con un mal pensamiento de esto. Joven, estás estudiando, haz lo mejor en todo lo que tú puedas hacer. Sea aquello que Dios quiere que seas. Busque el equilibrio. Hermano, trabajas, haz tu mejor esfuerzo. Sé grande en todo lo que puedas, sin dejar lo otro. Y si tienes todas las cosas y no tienes a Cristo, amigo, amiga, ven a Cristo. Esa es la verdadera grandeza. Reconocer que somos débiles, pecadores, y que necesitamos de alguien que nos ayude. Oremos así. Te damos gracias, Padre, en este día. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a ver y a vivir la vida de tal manera que podamos estar centrados en tu voluntad. Ayúdanos como iglesia, ayuda a mis hermanos, a los jóvenes. Ayuda, Señor, a los niños, porque tú obras, Señor, en todos ellos. Te ruego, Padre, que puedas, Señor, guiarnos siempre a mirar cómo nos vemos delante tuyo y no cómo nos vemos delante de los hombres. Que busquemos, Señor, palabras de halago de parte tuya y no delante de los hombres. Por favor, Señor. Gracias te doy por este tiempo en Cristo Jesús.